Saludos cordiales, queridos amigos y queridas amigas. El día de hoy voy a demostrar, usando solamente la Biblia, cuáles son las 5 columnas de la verdad. Es decir, que en este mensaje no va a haber interpretación o criterios que sean humanos. Será la propia palabra de Dios la que nos revele las poderosas columnas de la verdad que existen desde el principio y seguirán existiendo hasta la eternidad. Empecemos. Primera columna de la verdad. ¿Cuál es la primera columna de la verdad? Jehová el Padre. ¿Dónde dice esto? Jeremías capítulo 10, versículo 10. Pero Jehová es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Jehová. El Dios viviente, el Rey eterno. Entonces Jehová es el Dios verdadero. Vamos con otro versículo. Juan capítulo 7, versículo 28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió, refiriéndose al Padre, dice, escuche bien, es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Primera columna de la verdad, Jehová el Padre. Vamos. Segunda columna de la verdad. ¿Cuál es la segunda columna de la verdad? Bíblicamente, la segunda columna de la verdad es Jesús, el Hijo. Juan capítulo 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y escuche bien, y de verdad. El Hijo de Dios, lleno de verdad. Vamos con otro texto. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, y el último versículo, San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo con sus propias palabras: yo soy el camino. ¿Qué más dijo? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo se dijo a sí mismo que Él era la verdad. La segunda columna de la verdad es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Vamos con la tercera columna de la verdad. Es el Espíritu Santo. Vamos a ver los textos bíblicos que respaldan esta aseveración. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. Aquí está. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. ¡Qué bien! Segundo versículo, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga, escuchen bien, el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Bien, entonces, de acuerdo a estos versículos, la palabra de Dios establece también al Espíritu Santo como columna de la verdad. Vamos con la cuarta columna de la verdad. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? La palabra de Dios, por supuesto que sí, la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Segundo versículo, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra. Vamos con Salmo 119, 160. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Otra de las columnas de la verdad en la Biblia, declaración explícita, es la palabra de Dios. Bueno, y tenemos la quinta y la última palabra, digamos la última columna de la verdad. ¿Cuál creen que ustedes que es? Esta columna está siendo pisoteada por la mayoría de los cristianos. Esta columna quiere ser desarraigada de la palabra de Dios. Quiere ser extirpada, quiere ser anulada, quiere ser eliminada. Está siendo menospreciada por el cristianismo moderno. ¿Cuál es la quinta columna de la verdad? La santa ley de Dios. ¿Cómo? ¿Y dónde dice eso? Aquí está. Salmos capítulo 119, versículo 142. Escuchen bien. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Aquí está la quinta columna de la verdad. Otro texto. Salmo 119, capítulo 119, versículo 151. Tú, Señor, también estás cerca, y todos tus mandamientos, escuchen bien, son verdad. ¿Qué les parece? La santa ley de Dios también está determinada en la santa palabra de Dios, que es una columna de la verdad. Estas son las 5 columnas que proclaman la verdad del universo, que proclaman a viva voz a toda la creación que son la verdad. La verdad está en el Padre, está en el Hijo, está en el Espíritu Santo, está en la palabra de Dios, y por último está en la santa ley de Dios. La iglesia verdadera de Cristo, escuchen bien, debe creer en estas verdades, y sobre todo debe compartirla con las demás personas, como lo estoy haciendo en este momento yo. ¿Por qué es importante? La última pregunta antes de terminar. ¿Por qué es importante creer en estas verdades? La respuesta la vamos a encontrar precisamente en la palabra de Dios. La pregunta era, ¿por qué es importante creer en estas verdades? Porque en Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad. Y cuando conozcas la verdad, ¿qué dice? Y la verdad os hará libres. Queridos amigos, amemos la verdad. Proclamemos las 5 columnas de la verdad, que son indispensables para nuestro crecimiento espiritual, para dar testimonio de nuestro Salvador y sobre todo para alcanzar la vida eterna.